Ok, hoy quiero hablar sobre la venidera era de Acuario, según la Fraternidad Rosacruz. Esta conferencia tiene dos partes, pero la vamos a dar completa hoy porque no es tan larga. La primera parte es los cálculos de cuándo viene la era acuariana. Y la segunda es ya qué va a ser la era acuariana. Para comenzar, leemos el capítulo 22 de Lucas, donde dice: Cristo envió a Pedro y a Juan con instrucciones para buscar a un hombre que llevase un cántaro de agua y que entrase en la casa donde aquel lo hiciera, porque en tal sitio se había de celebrar la Pascua. Fíjense que habla de un hombre que lleva un cántaro de agua y que entrase en una casa. Eso se refiere a la astrología, fundamentalmente. Puede haber alguna cosa más clara y explícita. Cristo es el espíritu del sol, y cuando el sol cruce el ecuador en el equinoccio vernal en el signo del aguador, la era acuaria se manifestará, en la cual la dieta exenta de carnes y de alcoholes, alianza estará en boga y arboreará la era del altruismo. Ahora estamos comenzando a sentir una influencia bienhechora, aunque está siglos aparte aún, y nosotros estamos aquí para contribuir a la preparación de aquella época. Esto está sacado de los libros de Mac Henry. Ahora, primero vamos a ver qué cosa es un año sideral. Es el tiempo que demora el Sol, producto del movimiento de precesión de la Tierra, en recorrer el zodíaco completo, precediendo una fracción de tiempo cada vez que cruza el ecuador en el equinoccio vernal, el 21 de marzo. Ustedes saben que los científicos dicen que la astrología no funciona, que es mentira, porque donde nosotros decimos que está el signo de Aries, en realidad no está Aries. Quien está es la constelación de Piscis. Pero recuerden que existen dos zodíacos: el zodíaco intelectual y el zodíaco natural. El zodíaco natural está compuesto por las constelaciones, que son las estrellas que están en el firmamento. Y el zodíaco intelectual es las 12 jerarquías creadoras que rodean al sistema solar. Esto, el planeta Tierra, tiene dos movimientos que todos conocemos: el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. El de traslación da lugar al año y el de rotación da lugar a los días y las noches. Pero existe un tercer movimiento que se llama precesión, que todos sabemos que es cuando la Tierra, el eje, hace un bamboleo, como cuando un trompo está perdiendo la fuerza. Y ese bamboleo, una vuelta completa, lo hace en aproximadamente 25.776 años. O sea que un año sideral demora alrededor de 25.776 años terrestres. Quiere decir que si el eje hoy está apuntando hacia la estrella polar, ustedes saben que en el hemisferio norte la estrella polar es la que nos indica siempre el norte. Ese eje va cambiando y demora 25.776 años en volver a apuntar a la estrella polar. Ahora, si dividimos un año sideral entre 12, tendremos la cantidad de años que demora el Sol en recorrer cada signo, que sería 25.776 entre 12, 2.148 años. Esta cifra difiere un poquito de la que Max Heindel pone en el concepto o en astrología científica simplificada, porque yo la actualicé. En aquella época se pensaba que la precesión
lo que duraba era un poquito más, pero en realidad hoy con los cálculos exactos, yo lo hice precisamente basado en estos cálculos de que se están midiendo con instrumentos mucho más precisos. Si dividimos esa cantidad entre 30, obtendremos la cantidad de años que se demora el Sol en recorrer un grado. O sea, 71.6 años. Quiere decir que cuando usted multiplica los 71.6 por los 360 grados, nos dan los 25.776. La última vez que coincidieron los zodíacos naturales e intelectual fue en el año 500 después de Cristo. Y según Magenden, en 1918, él estaba vivo, el equinoccio de primavera comenzó en los 10 grados del signo de... Si restamos 18 de 500 nos da 1418. Si lo dividimos por 71.6, que es una cantidad de años por el grado, nos da 19,8, que es la cantidad de grados que recorrió en ese tiempo. Por lo tanto, si el recorrido es para atrás, recuerden que el recorrido es de precesión de los equinoccios, es para atrás porque precede. Y empezó en el grado 0 de Aries, que es lo mismo que el grado 30 de Piscis. En el año 18 estaba el Sol en los 10,2 grados de Piscis aproximadamente, como dice gente, ya que el recorrido 19,8 grados y cada signo tiene 30 grados. Lo que significa que si en el año 500 coincidieron el 0 de Aries con el 0 de la constelación de Aries, el 21 de marzo del 2020 pasaron 1520 años, a razón de 71.6 grados por año, habrá retrocedido 1520 entre 71.6, 21,23 grados, lo que nos da que nos faltan 8.77 grados. Por lo tanto, faltan 627.9 años. Si convertimos los 627.9 nos dará 627 años, 10 meses, 28 días y 6 horas. Entonces la fecha exacta será el 18 de febrero del 2648. Eso es para que se sienten tranquilitos a esperarlo. Está ahí mismo ya. Como consecuencia sacamos que la era de Acuario llegará en el año 2648. Esto no debe confundirse con la era de la Nueva Galilea. Recuerden que cuando hablamos en la conferencia pasada de la quinta revolución del periodo terrestre, que sería la sexta época o la Nueva Galilea, esto no tiene nada que ver con la era acuariana. Para llegar a la quinta época o la Nueva Galilea, faltan miles y miles y miles y miles de años. Y tampoco tiene que ver con el segundo advenimiento de Cristo, ya que la era de Acuario termina en el 4796 y comenzará la era de Capricornio. O sea, dice Hendel que la segunda venida de Cristo ni los ángeles saben cuándo va a ser. Solo el Padre. Y no va a ser en esta cuarta revolución. Este esquemita ya lo vimos. Entonces yo quiero aclarar un poquito más sobre las definiciones de eras, épocas, revoluciones y periodos, porque hay gente que confunde las épocas con las eras. Y quiero aclarar esto antes de seguir. Periodo es el proceso del esquema evolutivo en que las oleadas de vida pasan 7 veces por los 7 globos con diferente densidad. O sea, un periodo, como fue el periodo de Saturno, el periodo solar, el periodo lunar, el periodo terrestre, de Júpiter, Venus y Vulcano, son los procesos de las 7 que da las 7 revoluciones, los 7 globos de diferente densidad. Son las vueltas que las oleadas de vida dan en un periodo, pasando los 7 globos
Época. Proceso evolutivo asociado a la revolución. Recuerden que la época polar está asociada con la primera revolución del periodo terrestre. La época hiperbórea con la segunda. La época lemúrica con la tercera. La época atlante con la primera mitad de la cuarta y la época aria con la segunda mitad de la cuarta. Y era proceso evolutivo asociado a las constelaciones y el paso del sol por ellas. Aquí esto no es más que la representación de la primera revolución del periodo terrestre o época polar, segunda revolución, época hiperbórea, tercera, época lemúrica, primera mitad de la cuarta, época atlante, segunda mitad de la cuarta, época aria. Y esta revolución del periodo terrestre o sexta época, Galilea. Aquí tenemos un esquema más o menos aproximado para los que les gusta saber de fechas exactas y eso. Esto es una línea de tiempo donde comenzamos la era de Cáncer en el año 8092 antes de Cristo. O sea, ahí comenzó la era de Cáncer. 48 años después comenzó la era de Géminis en el año 5944 antes de Cristo. Después la era del Toro o Tauro en el año 3796 antes de Cristo. La era de Aries comenzó en 1648 antes de Cristo. Hasta aquí es la recapitulación de la última parte de la época Atlante. O sea, la época Atlante tiene muchas más eras por ahí para atrás. Pero la recapitulación de la última parte de la época Atlante fue en estos tres signos. Comenzó la era de Aries, que llegó hasta el año 500, que fue donde coincidió el zodíaco intelectual con el zodíaco natural. Posterior a eso, del año 500, comenzó la era de Piscis, que es en la que estamos. Y después, en el año 2648, como está aquí en el esquema, la era de Acuario, hasta el 4796. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, en la era de Aries, hasta el año 0, en que vino Cristo, es a lo que se refiere el Viejo Testamento. El año 0, el nacimiento de Jesús, a los 7 grados de Aries. Fue cuando nació Jesús. La órbita de influencia que está representada aquí nos dice que la era acuariana tiene una órbita de influencia que va antes y más allá de la misma órbita de influencia. Lo que quiere decir que a partir de 1850, cuando empezaron a desarrollarse las tecnologías y las revoluciones industriales y el desarrollo de la inventiva, ya ahí empezaron a hacerse presente la influencia de la venidera era acuariana. Ustedes saben que a partir de la década de los 50, el desarrollo de la electrónica ha sido descomunal. Desde el transistor inventó hasta los circuitos integrados, y hoy en día la computación ha tenido un desarrollo extraordinario. La internet, el acceso a tener una comunicación tanto sonora como visual con gentes del otro lado del Atlántico. Eso en los años 50 parecía ciencia ficción, parecía imposible. Hoy en día todo lo que sea capaz de imaginarse el ser humano se está logrando. Y eso no es más que la órbita de influencia ya de la venidera era acuariana.
La edad de Acuario no debe ser confundida con el reino de Cristo, quien debe venir otra vez. Tampoco debe ser confundida la edad acuaria con la sexta época galilea, porque según rezan las palabras del Cristo, del día y de la hora en que vuelva, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es absolutamente absurdo y una señal de ignorancia para cualquiera el predecir que la venida de Cristo tendrá lugar en cierto tiempo especificado. Una rápida mirada retrospectiva pronto demostrará que esta influencia está haciéndose sentir. Fácilmente reconocemos la influencia pisciana durante los 2000 años. Las edades negras, la superstición, la esclavitud intelectual, entonces prevalecientes, no han sido eliminadas enteramente. Gente se refería a su época, pero todavía, hoy en día, están todas estas cosas presentes, en menor grado, pero siguen en eso. Recuerden que la influencia pisciana es psíquica, fundamentalmente. Y estas cosas prevalecen todavía. No así la acuariana. Ya estamos llegando a la edad de Acuario. El Sol comienza a transmitirnos las elevadas vibraciones intelectuales de este signo, que explican las intuiciones, premoniciones y transmisiones telepáticas que predominan actualmente. En último análisis, estos fenómenos se deben al despertar del cuerpo pituitario, o sea, que está regido por Urano, el señor de Acuario, y cada año que pase lo pondrá más en manifiesto. Urano es el que rige Acuario, y Urano está asociado con la electricidad, está asociado con la inventiva, con la mente superior. Urano es el altruismo. En la época de Acuario van a haber muchos cambios que ya se están comenzando a ver. Es increíble pensar en, por ejemplo, los cambios que está ocurriendo con el dinero, como ya existen monedas, criptomonedas, que es como se llaman, que van a ser electrónicos y usted no va a ver ni va a poder tocar nunca esa moneda. Son virtuales. Como también todo está cambiando a virtual. Las clases. Esta pandemia ha sido un experimento porque las escuelas han cambiado su forma de ser de una cosa presencial y social a una cosa virtual a través de la tecnología. Todo esto viene regido por Urano, que es, como dijimos, el señor de Acuario. Los cambios que vamos a ver hoy en día, no somos capaces de imaginar, porque el hombre todavía no está preparado para un gobierno mundial. Todavía existen guerras, todavía existen diferencias, todavía existen envidia, celos que producen todas las guerras y las diferencias de países, etc. En la venidera era de Acuario, no quiere decir que cuando comience la era va a suceder, pero a través de los 2158 años de la era acuariana, las fronteras se van a derrumbar. Va a haber un solo gobierno mundial. Acuario tiene una influencia intelectual que es original, inventiva, mística, científica, altruista y religiosa. En opinión del que escribe Magender, que por lo menos la visión etérica estará entonces desarrollada en la gran mayoría de la humanidad.
si es que no en todas. De modo que el aguijón de la muerte será eliminado, por lo menos en parte, por la familiaridad que existirá con los amigos y parientes que han muerto. Entonces continuaremos viéndolos por un tiempo y tendremos tiempo de acostumbrarnos al hecho de que van a reino superior. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa era acuariana, y no al principio, sino ya bien entrada en ella, la vista espiritual va a ser desarrollada. Un ser que fallece, que va a la zona baja del purgatorio, que está relacionada muy cerca de nosotros, pues tendremos la oportunidad de seguir viéndolo. Aunque no podremos ni abrazarlo ni interactuar con ellos, vamos a poder comunicarnos con ellos y seguir viéndolo hasta que pase por todos los planos bajos eso, y entonces ya suba al primer cielo y dejemos de verlo. O sea, va a ser, la muerte va a dejar de ser un misterio y vamos a estar mucho más, vamos a entender mucho más el proceso de la muerte, porque vamos a seguir viéndolo un tiempo. No lo vamos a extrañar de pronto, ni el famoso misterio de la muerte, de lo desconocido, porque vamos a seguir interactuando, o sea, interactuándonos, viendo y comunicándonos con ellos. Fíjense que Acuario tiene una influencia intelectual, o sea, el desarrollo del conocimiento. Esa intelectualidad que estamos viendo cada día, más desarrollo de más conocimiento y puesto al alcance de todo. A pesar de que en internet se ponen muchas cosas, tanto buenas como malas, pero no es menos cierto que tenemos el conocimiento mundial al alcance de todo en una computadora. Es original, es inventiva, mística, científica, altruista y religiosa. O sea, quiere decir que la ciencia se va a unir a la religión, porque va a ser mística, científica, altruista y religiosa. Y la palabra altruista, recuerden que la nota clave del planeta Urano es el altruismo, lo que quiere decir el amor universal, que va a extenderse. Cuando hayamos desarrollado la vista espiritual, esto quiere decir que nadie va a poder mentir. Cuando ustedes vean un político prometiendo cosas y viendo su aura, que lo que está diciendo no lo está sintiendo y lo que está es mintiendo, pues para todos va a ser muy fácil de no votar por él. Cuando usted habla con otra persona, la mentira va a desaparecer, porque usted verá el color del aura y nos va a dar la nota de que la persona está mintiendo. Se va a acabar la mentira y por lo tanto todo va a ser mucho mejor. El intelecto espiritualizado nos ayudará a resolver los problemas sociales, de tal manera que habrá justicia para todos, y el uso de maquinarias continuamente mejoradas emancipará a la humanidad del trabajo físico en gran extensión y dejará más tiempo para el mejoramiento intelectual y espiritual. El hombre hoy en día no tiene tiempo, sobre todo aquí en los Estados Unidos. En los países nuestros, pues se vive un poquito más lento y se aprovecha un poquito más el tiempo para otras cosas. Aquí, con tantas necesidades materiales que existen, el hombre no tiene tiempo porque tiene que trabajar, inclusive hasta 2 y 3 trabajos, para poder tener las cosas materiales. Eso hace
que la espiritualidad no haya tiempo, que no haya tiempo para estudiar, para desarrollar aún más la tecnología. Entonces, como el factor importante es el dinero, esto hace que el hombre sea egoísta, que sea aún más individual y que piense en sí mismo o en lo suyo. No tiene tiempo para pensar en los demás. Cuando, como dice aquí, el intelecto se haya espiritualizado, o sea, cuando la conciencia humana de adquirir el conocimiento para ponerlo a disposición de la humanidad se haya hecho ya en la era acuariana, pues vendrá una justicia mayor. Los problemas sociales, como los hay hoy en día, de que hay tanta gente muriéndose de hambre en el mundo y hay tantos países que botan comida, que con la comida que se bota pueden alimentar a todos los hambrientos del mundo. Y las maquinarias, los robots, son los que van a trabajar. O sea, la humanidad dejará de trabajar físicamente y los robots se encargarán de hacerlo todo. Esto ya está, ya lo estamos viendo ya. Hay fábricas de automóviles que el hombre hace bastante poco. Todos son con maquinarias, líneas de producción con robótica que desarrollan un nivel de precisión que quizás el humano no lo tenga. Y todo esto va a ser así. Entonces el hombre podrá desarrollar más tiempo para estudiar y desarrollar aún más la tecnología y dedicarse a la parte espiritual, que buena falta hace en estos momentos. Es usual, dice Max Hender, que un gran maestro venga en cada era o edad. Y podemos esperar que venga a través de la Fraternidad Rosacruz, porque la Fraternidad Rosacruz es el heraldo de la edad de Acuario, así como Juan el Bautista fue el heraldo de la edad de Piscis. Quiere decir que la Fraternidad Rosacruz es una escuela preparatoria y sobre todo preparándonos para la venidera era de Acuario. Hay un dato curioso en el templo de los probacionistas de la Fraternidad Rosacruz. Todo el que ha ido allí lo habrá visto, que el templo tiene dos puertas. Una puerta tiene, la puerta de la derecha está representado el signo de Leo, y la puerta de la izquierda, que es la que se abre actualmente, la puerta de la izquierda representa al aguador, a la era acuariana, y esa puerta se va a abrir cuando llegue la era acuariana. Este templo está construido con unas paredes que tienen 18 pulgadas de espesor de concreto fundido a mano. Eso se hizo a mano. Todo el que yo le preguntaba que si sabía de alguna construcción así, me dijeron que no, que en la construcción no se hace eso. Lo que me dio a entender de que ese templo estaba hecho para que aguantara hasta la era de Acuario. Y quiere decir que en ese templo va a estar el maestro que habla Hender, que va a venir a través de la Fraternidad Rosacruz. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Hender en aquella época, y por algo será que lo dijo. Y hasta aquí las clases. Pregunta.